El golpe rítmico del martillo neumático retumbaba en todo el terreno de construcción, mientras Pedro Yates estudiaba los planos desplegados sobre su escritorio improvisado. Una taza de café, hace tiempo fría, yacía olvidada junto a pilas de permisos y contratos de obra. El ala pediátrica del hospital que estaban construyendo representaba todo lo que Pedro había logrado en los últimos 15 años con su empresa constructora Yates, y también todo lo que podía perder. Señor Yates, la voz de Miguel Hernández cortó el ruido del lugar. El capataz del sitio, normalmente templado, mostraba esta vez una rabia apenas contenida. Nos volvieron a atacar. La mandíbula de Pedro se tensó al seguir a Miguel hasta el área de maquinaria. 3 excavadoras estaban detenidas, con las líneas hidráulicas cortadas. Charcos de fluido manchaban la tierra bajo ellas. El daño era preciso. Hecho por alguien que sabía exactamente dónde cortar para provocar el mayor retraso con el menor esfuerzo. La tercera vez esta semana, escupió Miguel, pateando una lata vacía de bebida energética. La policía dice que fueron adolescentes, pero los adolescentes no saben desactivar equipo de esta manera. Pedro pasó la mano por uno de los cortes, limpio como una cirugía. No lo saben, murmuró. ¿Cuándo estuvo aquí Ricardo ayer? ¿Tu cuñado? Miguel revisó su celular. Como a las 4. Justo antes de que cerráramos. Dijo que tenía que inspeccionar las condiciones del sitio para la junta del hospital. Claro que sí, Pedro sacó su teléfono y repasó los últimos mensajes de su esposa, Angélica. Todos preguntaban a qué hora llegaría a casa, qué quería para cenar. Preguntas normales que últimamente no lo parecían tanto. Haz que el equipo de Johnson repare las máquinas. Quiero que estén operativas mañana. Eso va a costar. No me importa cuánto cueste. No vamos a fallar en este proyecto. De vuelta en su tráiler de oficina, Pedro llamó a la secretaria de la junta del hospital. Habla Pedro Yates. Necesito verificar algo sobre el cargo de Ricardo Méndez en la junta. ¿Señor Méndez? Papeles se revolvieron del otro lado. No tenemos registrado a ningún Ricardo Méndez como parte de nuestra junta directiva ni en ningún comité. Pedro agradeció y colgó. Las sospechas se confirmaban. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué mentía Ricardo sobre su relación con el hospital? ¿Por qué los daños a la maquinaria solo ocurrían después de sus visitas? Su celular vibró con un mensaje de la escuela de Sofía. Señor Yates, por favor llame en relación con algunas preguntas que hizo su hija sobre su abuelo. El trayecto a la escuela primaria Portland Elementary tomó 20 minutos. Durante el camino, Pedro no podía dejar de pensar en el día, 3 meses atrás, en que su padre Héctor le había contado sobre el diagnóstico de cáncer. El viejo no parecía enfermo, hasta que Ricardo se mudó a su casa como cuidador. Ahora, Héctor apenas podía salir de la cama. La maestra de Sofía, señora Martínez, lo recibió en el pasillo. Señor Yates, quería hablarle sobre unos comentarios preocupantes que Sofía hizo hoy durante el tiempo de compartir. ¿Qué tipo de comentarios? Dijo a la clase que su abuelo estaba muriendo. Pero luego agregó algo muy extraño, que su tío Ricardo lo estaba ayudando a irse al cielo más rápido. Cuando le pregunté a qué se refería, se cerró por completo. A Pedro se le heló la sangre. ¿Dijo algo más? Solo que no debía hablar del medicamento especial que su mamá y su tío le dan al abuelo. La voz de la maestra se volvió casi un susurro. Señor Yates, como reportante obligatorio, entiendo, la interrumpió. Por favor, si Sofía menciona algo más, llámeme directamente. Sofía estaba en el aula, con sus piernitas colgando de la silla mientras coloreaba. Al verlo entrar, alzó la vista y sonrió. ¿Vamos a ver al abuelito, papi? No hoy, princesa. Pero cuéntame lo que dijiste en clase sobre el abuelo y el tío Ricardo. El crayón se detuvo. Mamá dijo que no debía contar eso. Pedro se sentó junto a ella en una sillita diminuta. Sofía, tú sabes que siempre te digo que los secretos pueden hacer daño. Este es uno de esos casos. Necesito que me digas qué viste. Tío Ricardo le pone medicina en el café al abuelito a veces. Cuando mamá está, lo ayuda. Ellos creen que estoy jugando con la tablet, pero yo los veo en el espejo detrás del sofá. Su voz se volvió un susurro.
Después de eso, el abuelito se pone muy dormido. La última vez se cayó y se pegó en la cabeza con la mesa. Pedro abrazó fuerte a su hija. Su mente giraba como un torbellino. Hiciste lo correcto al contármelo. A partir de ahora, si ves a tu tío o a mamá con las medicinas del abuelo o con sus bebidas, no les digas nada. Pero a mí sí, de inmediato. Sí. Sofía asintió solemnemente. ¿El abuelito va a estar bien? Voy a asegurarme de que sí. El resto de la tarde pasó en una niebla de llamadas y reuniones. Pedro contactó a su amiga la detective Mariana Chapman, exponiendo con cautela sus sospechas. Ella le recomendó a una investigadora privada llamada Leticia Frances, especializada en fraudes médicos. Esa noche, al llegar a casa, Pedro vio el Mercedes de Baltasar Méndez estacionado al otro lado de la calle. Su suegro había reaparecido 3 meses atrás, justo cuando Héctor enfermó, diciendo que quería reconectar con sus hijos. En su momento no pareció sospechoso. Dentro, Baltasar y Ricardo estaban sentados a la mesa de la cocina, inclinados sobre unos papeles que escondieron rápidamente al verlo entrar. Angélica se movía entre los fogones con movimientos demasiado medidos, demasiado calculados. Llegaste temprano, dijo ella con ese tono falso que Pedro había empezado a notar. Cancelaron la reunión de la junta, besó su mejilla, notando cómo se estremecía apenas. Baltasar, qué sorpresa. Pensé que ya estabas de regreso en Florida. Baltasar acomodó su corbata de diseñador. Elegante, aunque Pedro sabía que supuestamente estaba en bancarrota. Solo estoy cerrando algunos asuntos. Ricardo me está ayudando con unas inversiones. Pedro se sirvió un whisky, observando sus reflejos en la ventana. La última vez supe que vivías en un motel, tras tus deudas de juego. Uno puede cambiar, respondió con suavidad. Por cierto, ¿cómo va el proyecto del hospital? Ricardo me comentó que han tenido algunos contratiempos. Nada que no podamos manejar. Su celular vibró, mensaje de Santiago Dorsey, su contador. Necesitamos hablar. Encontré algo en las cuentas de Héctor. No es bueno. Voy a ver cómo está papá. Ricardo se levantó, recogiendo los papeles. Últimamente tiene problemas para retener la comida. Pedro los observó salir, notando cómo Baltasar le entregaba discretamente un pendrive a Ricardo al despedirse. Una vez solos, Pedro se volvió hacia Angélica. ¿De qué hablaban realmente? Cosas de familia, Pedro. Baltasar solo quiere hacer las paces. No lo miraba a los ojos. ¿Sabes cuánto extrañamos tener un padre alrededor después de que se fue? ¿Tanto como para ayudarlo con otra estafa? Las manos de Angélica se detuvieron en el trapo que retorcía sin cesar. No sé de qué hablas. No. Entonces no te molestará que le pregunte a Sofía sobre la medicina especial que tú y Ricardo le han dado a papá. El trapo cayó al suelo. La cara de Angélica se quedó en blanco un segundo, antes de recomponerse. Los niños tienen mucha imaginación. Sofía está luchando con la enfermedad del abuelo, basta, la voz de Pedro pudo haber congelado el infierno. He visto las grabaciones de seguridad de la casa de papá. Sé lo de los problemas de Ricardo con su licencia de enfermero. ¿De verdad creíste que no investigaría cuando mi padre comenzó a morir justo después de que tu hermano se mudó? Pedro, solo lo voy a preguntar una vez. ¿Qué le dieron tú y Ricardo a mi padre? El rostro de Angélica se quebró un poco. No lo entiendes. Baltasar encontró una manera en que todos podríamos beneficiarnos. Héctor ya sufría. El vaso de Pedro se rompió en su mano, mezclando escocés y sangre en el suelo. ¿Beneficiarnos? ¿Están matando a mi padre por dinero del seguro? Baja la voz. Susurró Angélica con desesperación. Pedro, está. Sofía está arriba. ¿Nuestra hija? ¿La misma a la que han hecho cómplice del intento de asesinar a su abuelo? La risa de Pedro fue amarga, hueca. Llama a tu hermano y a tu padre. Invéntales la historia que quieras. Pero haz que vengan. Ahora. ¿Por qué? Pedro sacó su teléfono y le mostró la cadena de mensajes con la Detective Chapman. Porque en 30 minutos esta casa estará llena de policías. Y prefiero que Sofía no vea a su madre y a su tío esposados.
No te atreverías, la voz de Angélica tembló. Dirás que yo lo sabía todo, ¿verdad? Que fue idea mía. Adelante. Intenta convencerlos cuando escuchen las grabaciones de las sesiones de terapia de Sofía. Pedro se dirigió hacia las escaleras. 30 minutos, Angélica. Tic-tac. Encontró a Sofía en su habitación, abrazando su elefante de peluche favorito. Papi, escuché gritos. Empaca una maleta, princesa. Vamos a dormir unos días en casa de tía Teresa. ¿Mamá también viene? Pedro la ayudó a escoger ropa, con el corazón hecho pedazos por el miedo en su voz. No, cariño. Mamá necesita ayudar a la policía a entender algunas cosas sobre las medicinas del abuelito. ¿Está en problemas? Pedro cerró la mochila. A veces, las personas que amamos cometen errores muy graves. Y cuando eso pasa, deben enfrentar las consecuencias. El labio inferior de Sofía tembló. ¿Incluso mamá? Incluso mamá. La levantó en brazos, abrazándola con fuerza. Pero te prometo algo, mi amor. Siempre voy a protegerte, pase lo que pase. Está bien, susurró contra su hombro mientras bajaban. Angélica estaba en la cocina, con el teléfono en la mano y lágrimas rodando por su rostro. Pedro, por favor. Podemos hablar de esto. Adiós, Angélica, dijo sin mirarla, mientras cruzaba la puerta, con los dedos pequeños de Sofía aferrados a su camisa. A lo lejos, comenzaron a oírse las sirenas de la policía. Por el retrovisor, Pedro vio cómo el Mercedes de Baltasar frenaba bruscamente frente a la casa. Ricardo salió corriendo hacia la entrada. La puerta principal se cerró de un portazo. Pedro se alejó del bordillo justo cuando las luces rojas y azules comenzaban a reflejarse en las ventanas del hogar que había compartido con una mujer que, ahora lo entendía, nunca había conocido de verdad. Los números en la pantalla del computador de Santiago Dorsey contaban una historia que le revolvió el estómago a Pedro. Las cuentas de su padre mostraban un patrón de transferencias, pequeñas al principio, luego cada vez más grandes. Todas dirigidas a cuentas offshore a través de una red de empresas fantasma. Comenzó hace 3 meses, explicó Santiago, desplazándose por los movimientos, justo después de que Ricardo se mudara a su casa. Pero eso no es lo peor, añadió, abriendo otra ventana. Alguien ha estado intentando acceder a la póliza de seguro de cumplimiento de la empresa. Pedro se inclinó hacia la pantalla. ¿La que paga si no terminamos el proyecto del hospital? Exacto. Si no lo completamos, la aseguradora desembolsa varios millones. Santiago se pasó la mano por el cabello canoso. Pedro, están tratando de forzar tu empresa a la quiebra. El daño al equipo, los retrasos con los permisos, todo está conectado. ¿Puedes rastrear quién hizo las consultas? Vienen desde una oficina legal en Miami, abrió un archivo con la dirección. ¿Te suena? Pedro la reconoció al instante. Ahí vivía Baltasar Méndez antes de aparecerse aquí. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. La detective Mariana Chapman entró, acompañada de una mujer de mirada afilada, unos 50 años, traje oscuro y carpeta en mano. Señor Yates, le presento a Leticia Frances. Es la investigadora de la que le hablé. Leticia no perdió tiempo con formalidades. Llevo semanas siguiendo los pasos de Baltasar Méndez en Florida. En los últimos 5 años, ha estado vinculado de forma indirecta a 6 muertes de ancianos poco después de que cambiaran sus beneficiarios de seguro. ¿Indirectamente? Preguntó Pedro. Siempre se aseguraba de que otra persona hiciera el trabajo sucio. Casi siempre personal médico capaz de maquillar los decesos como muertes naturales, esparció varias fotografías sobre el escritorio de Santiago. ¿Le suena alguno? Pedro estudió los rostros. Hombres y mujeres mayores. Todos muertos. Todos después de cambiar sus pólizas. ¿Cómo es que nadie lo descubrió antes? Alguien lo hizo, la voz de Leticia se endureció. Una enfermera en Tampa iba a denunciarlo. Tuvo un accidente automovilístico. Sola. Freno cortado. La detective Chapman retomó la palabra. Tenemos agentes vigilando la casa de su padre. Ricardo apareció hace 1 hora. Aún está adentro. Pedro revisó su teléfono. Nada del sistema de seguridad que había instalado.
Debe haber encontrado las cámaras. Probablemente, asintió Chapman. Pero lo que no sabe es que la señora Lydia Boyle, vecina de su padre, instaló cámaras el año pasado, después de la muerte de su esposo. Cubren la entrada y la parte trasera. Ella ha sido bastante colaboradora, añadió Leticia, sobre todo porque nos presentó a su nieto, Damián Wiley. Es técnico de farmacia en el hospital. Según él, Ricardo ha estado haciendo preguntas inusuales sobre combinaciones de medicamentos y protocolos de seguridad. Específicamente, combinaciones que pueden simular una progresión natural del cáncer. El celular de Pedro vibró. Un mensaje de Sofía: papi, mamá sigue llamando al celular de tía Teresa. Pedro se levantó. Necesito atender esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos lo suficiente para una orden de vigilancia, dijo Chapman. Pero necesitamos pruebas concretas de manipulación en la medicación de su padre. Sin eso, pueden alegar que es solo el curso natural del cáncer. ¿Y Lucía Quiñones? Preguntó Santiago. La novia de Héctor de la iglesia. Quizás sepa algo. Pedro se quedó pensativo. Había olvidado por completo a Lucía. Su padre la veía con frecuencia antes de que Ricardo se mudara. Hablaré con ella. Encontró a Lucía Quiñones en su jardín, con las manos hundidas en la tierra mientras plantaba bulbos de otoño. No se mostró sorprendida al verlo. Ya me preguntaba cuándo vendrías, dijo, secándose las manos en el delantal. Papá estaba investigando el pasado de Ricardo antes de enfermar, ¿verdad? Lucía asintió. Pedro la ayudó a incorporarse. ¿Qué encontró? Dentro de su pequeña casa, ella sacó una carpeta gastada. Tu padre sospechó desde el primer día que Ricardo se ofreció como cuidador. Me pidió ayuda para verificar sus credenciales. Extendió sobre la mesa una serie de documentos, expedientes laborales, reportes disciplinarios, notas de despido. Ricardo fue despedido de 3 trabajos como enfermero por irregularidades con recetas médicas. Cada vez se mudaba a otro estado, se registraba con una variante de su nombre y conseguía una nueva licencia. Pedro hojeó los papeles, sintiendo la rabia hervir bajo la piel. ¿Por qué papá no me dijo nada? Lo intentó. El día que pensaba mostrarte esto, tuvo su primer episodio. Después de eso, Ricardo nunca volvió a dejarlo a solas con ningún visitante. Lucía temblaba levemente. ¿Puedo llevarme esto? Claro que sí. Pero, Pedro, ten cuidado. El día después de que Héctor cayó enfermo, vi salir a Baltasar del departamento de Ricardo. Llevaba un maletín médico. De regreso en su oficina, Pedro encontró a Santiago esperándolo con más novedades. Revisé los registros financieros de la iglesia, comenzó. Baltasar ha estado muy presente últimamente, sobre todo en el programa de donaciones benéficas. ¿Lavado de dinero? Parece que sí. Grandes donaciones entrando desde compañías pantalla. Luego saliendo para programas médicos, que no existen. Santiago deslizó un montón de impresos por la mesa. Los montos coinciden con los pagos de seguros en aquellos casos de Florida. El teléfono de Pedro sonó. Era Chapman. Tenemos un problema, dijo directamente. Ricardo acaba de salir de la casa de tu padre a toda prisa. Se llevó unos papeles. ¿Las cámaras captaron qué era? El sistema de la señora Boyd lo grabó claramente. Parece que eran expedientes médicos y algún documento de seguros. Uno tenía el membrete de tu empresa. Pedro colgó y se volvió hacia Santiago. Revisa nuestra póliza de seguro. Ya. Los dedos del contador volaron sobre el teclado. Su rostro palideció. Alguien accedió desde la casa de tu padre. Han añadido una cláusula adicional. Si el titular fallece antes de que se termine el proyecto, todo el monto se transfiere a un fideicomiso. Déjame adivinar. ¿Ricardo es el fiduciario? No, Santiago giró la pantalla. Angélica lo es. El teléfono de Pedro volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido: aléjate o Sofía perderá a ambos padres. Mostró el mensaje a Santiago, que empezó a rastrear inmediatamente. Es de un teléfono desechable. Pero, esbozó una sonrisa sombría, fue comprado con tu tarjeta de crédito en una gasolinera cerca de la casa de tu padre.
La rabia fría de Pedro se solidificó. Dile a Chapman que entren a la casa. Ahora. ¿Y tú qué vas a hacer? Pedro se dirigió a la puerta. Lo que sea necesario. Esto se termina hoy. Las vidrieras de la iglesia primera presbiteriana proyectaban haces de luz coloreadas sobre los rostros de los dolientes. Pedro estaba rígido en la primera fila del banco, con Sofía pegada a su costado, sin perder de vista ni un solo movimiento dentro del templo. Angélica secaba unos ojos secos con el mismo pañuelo bordado que Héctor le había regalado la Navidad pasada. La ironía casi hizo que Pedro se riera en voz alta. La voz del reverendo Wiley se elevaba con solemnidad. Héctor Yates vivió con integridad. No solo levantó estructuras físicas, sino relaciones que fortalecieron nuestra comunidad. Pedro observó el reflejo de Angélica en la madera pulida del respaldo del banco. Su postura impecable, su vestido negro perfectamente entallado, su tristeza ensayada, todo eso habría convencido a cualquiera que no hubiera visto el video donde mezclaba la medicina especial en el café de su suegro. Un movimiento en el vestíbulo captó su atención. En la entrada de la iglesia, Angélica deslizaba un sobre de papel en el bolsillo del saco de Baltasar. La detective Chapman, vestida de negro como el resto de los presentes, le devolvió la mirada desde el banco lateral. Le hizo un gesto mínimo con la cabeza. Los agentes ya estaban apostados, esperando su señal. Héctor creía en hacer las cosas bien, continuó el reverendo. En sus propias palabras, cortar esquinas solo deja bordes afilados. ¿Alguien desea compartir algún recuerdo de nuestro hermano difunto? El silencio fue absoluto. Pedro sintió a Sofía moverse. Entonces, su voz infantil, clara como el cristal, llenó la iglesia. Mami. ¿Podemos contar cómo tú y el tío Ricardo ayudaron al abuelito a irse al cielo? La medicina especial que le ponían en el café hizo efecto rápido. El templo quedó en silencio sepulcral. Pedro abrazó a su hija con fuerza, protegiéndola, mientras el caos estallaba a su alrededor. El pañuelo de Angélica cayó al suelo. Ricardo, de pie junto al altar, volcó un arreglo floral en su carrera desesperada hacia la oficina privada de la iglesia, en lugar de salir por la puerta principal. El rostro de Baltasar perdió todo color, intentando llegar a una salida lateral. Nadie se mueva. La voz de Chapman retumbó como un disparo. Mostró su placa reluciente al sacar el arma del cinturón. Señor Méndez, aléjese de esa puerta. Sofía, cariño, la voz de Angélica temblaba mientras extendía los brazos hacia su hija. No entiendes lo que estás diciendo. No la toques, dijo Pedro con una calma helada que detenía el aire. Sofía se apretó contra él, entendiendo más de lo que debería una niña de 7 años. Los oficiales actuaron con precisión, cerrando salidas y deteniendo a los sospechosos. En la oficina de Héctor, encontraron su portátil, el que Ricardo había dicho que fue robado durante un supuesto allanamiento. Pedro ya sabía lo que hallaría allí, pruebas del esquema de Baltasar y su red criminal, usando donaciones falsas de la iglesia para lavar dinero. Pero la verdadera prueba estaba allí mismo, sobre el escritorio, la taza de café del último desayuno. Pedro había insistido en que el forense la analizara antes de que fuera accidentalmente lavada. Los análisis confirmarían el cóctel letal de medicamentos que le detuvo el corazón a su padre. Papi, la voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. ¿Hice bien al decir la verdad? Pedro la abrazó, mirando cómo se llevaban esposados a Angélica. El rostro perfecto de su esposa finalmente se quebraba, dejando ver la extraña que había sido todo ese tiempo. Ricardo ya estaba bajo custodia, detenido mientras intentaba borrar archivos del computador de Héctor. Baltasar, en el suelo de las escaleras de la iglesia, gritaba por su abogado. Sí, princesa, dijo Pedro. Hiciste exactamente lo correcto. Se puso de pie con ella en brazos. Vamos a casa. ¿Mamá también va a venir? Pedro observó cómo los patrulleros se alejaban, llevándose a las personas que habían traicionado todo lo que su padre representaba. No, amor. Mamá tomó decisiones que hacen que ya no pueda regresar. Salieron juntos de la iglesia, dejando atrás los escombros de una vida construida sobre mentiras. Pero mientras los dedos de Sofía se entrelazaban con los suyos, Pedro sintió que una nueva fuerza nacía dentro de él. La fuerza que da el enfrentar la verdad, sin importar lo que duela.
Las últimas palabras de Héctor ahora cobraban sentido. Hijo, cuando construyas algo, un hospital, una familia o una vida, revisa 2 veces los cimientos. Las grietas no se arreglan solas. Pedro miró a Sofía, y en sus ojos vio reflejada la integridad firme de su abuelo. Tenían que reconstruir desde cero. Pero esta vez, él se aseguraría de que no hubiera fisuras. Pedro lanzó con fuerza la carta de suspensión del contrato sobre su escritorio, haciendo temblar el portarretratos familiar que aún no se atrevía a tirar. La imagen de Angélica sonriendo, ahora, sabiendo lo que ocultaba esa sonrisa, le hervía la sangre. Están suspendiendo el contrato hasta que concluya la investigación, informó Miguel Hernández, con el rostro endurecido por la frustración. Las violaciones de seguridad que reportó Ricardo, la Junta las está usando como excusa. ¿Y nuestra documentación en el sitio? Desaparecida, Miguel apretó los puños. Alguien accedió al servidor anoche. Borraron 3 meses de reportes de inspección. El teléfono de Pedro vibró con otro reclamo de pago de un proveedor. 3 más lo esperaban sin abrir en su correo. Los buitres estaban comenzando a dar vueltas, justo como lo planeó Baltasar. Señor Yates, su asistente asomó la cabeza. Su hermana está aquí. Teresa Báez entró con el rostro marcado por el pánico, dejando caer una pila de carpetas sobre su escritorio. Pedro, tenemos un problema. Miguel, quédate, le indicó Pedro. ¿Qué tipo de problema? Del tipo que conduce directamente a Baltasar. Teresa abrió una de las carpetas. He estado procesando reclamaciones de seguros para ancianos en mi firma de Seattle. Mira los nombres de los beneficiarios. Pedro hojeó los documentos. Empresas pantalla, todas con direcciones familiares en Florida. ¿Cuántas hay? Docenas, la voz de Teresa se quebró. Y yo firmé muchas. No lo sabía, Pedro. Pero cuando empecé a hacer preguntas después del funeral de papá, mi jefe me dijo que alguien en Florida estaba muy interesado en los antecedentes escolares de mi hijo. Pedro la miró en silencio. ¿Están amenazando a Tomás? Esta mañana Baltasar me llamó. Dijo que si testificaba sobre el fraude en los seguros, los antecedentes de Tomás saldrían a la luz pública. Le quitarían la beca universitaria. La voz de Pedro se volvió hielo. No lo van a tocar. Marcó directamente a la Detective Chapman. Toma a tu hijo. Prepara lo necesario. Se vienen a quedar a mi casa. Pedro, no es una discusión, se volvió a Miguel. Llama a nuestros proveedores. Que revisen sus servidores. Apuesto a que también fueron alterados para que parezca que estamos incumpliendo pagos. Miguel asintió, tenso. ¿Y el sitio? Ciérralo como Dios manda. Documenta todo. Si quieren jugar con violaciones de seguridad, vamos a mostrarles lo que significa seguir protocolos reales. Su celular vibró. Un mensaje de la profesora de Sofía, la doctora Nag necesita verlo. Es sobre algunos objetos que Sofía recibió. En la oficina de consejería escolar, la doctora Julian Nag extendió varios paquetes sobre su escritorio. Estos llegaron para Sofía durante el recreo. En la oficina pensaron que eran regalos familiares. Pedro examinó el contenido. Viejas fotos de Angélica y Ricardo de niños. Notas escritas a mano sobre lealtad familiar y malentendidos. Un osito de peluche con una camiseta que decía, Mamá te ama. Sofía me los trajo, explicó la doctora. Dijo que le hacían sentir algo feo por dentro. Le pregunté por qué. Dijo, porque esa letra no es la de mi mamá. Pedro tomó una de las notas. La letra era similar. Lo suficientemente parecida para engañar a muchos, pero no a Sofía. Angélica es diestra, murmuró. Esto lo escribió un zurdo. Y eso no es todo, agregó Nag. Mire este dibujo. Un dibujo hecho con crayones. 3 figuras, Sofía, Pedro y Héctor. Angélica no aparecía. Pero en una esquina, casi invisible, un dibujito de una taza con una calavera y huesos cruzados. Está procesando el trauma a través del arte, dijo la doctora. Pero estos paquetes están intentando manipular su percepción. Hacerla dudar de lo que vio. ¿Angélica está tratando de manipular a nuestra hija? La voz de Pedro podría haber partido una roca en 2.
no solo Angélica. Mire los sellos, señaló las etiquetas postales. Fueron enviados desde 3 estados distintos, Florida, donde tiene conexiones Baltasar, Seattle, cerca de la oficina de Teresa, y uno local, probablemente usando contactos de Ricardo. Están coordinando, Pedro entendió de inmediato. Quieren quebrar la resolución de Sofía antes del juicio. Señor Yates, su asistente irrumpió en la oficina. Tiene que ver esto. Abrió el portátil. Alguien había filtrado fotos a la prensa. Pedro discutiendo con su padre el mes pasado. Están diciendo que lo amenazaste, explicó. Que hubo violencia. Pedro recordaba ese momento. Fue cuando enfrentó a Héctor por la licencia vencida de Ricardo. Sin saber que su padre ya estaba reuniendo pruebas. Las imágenes lo mostraban alterado, sí. Pero cuidadosamente editadas para que no se viera el rostro de Héctor, firme, apoyándolo. Por supuesto, murmuró Pedro con amarga risa. Ahora quieren presentarme como el agresor. Hacer creer que yo planeé el asesinato para quedarme con el seguro. Un golpe en la puerta reveló a Rhonda Cochran, la secretaria de la Iglesia Primera Presbiteriana. Su rostro redondo y normalmente amable estaba encendido por la urgencia. Gracias a Dios que está aquí, dijo, extendiendo un cuaderno grueso a Pedro. He estado tomando notas. Conversaciones entre Ricardo y Angélica sobre los cambios en el testamento de Héctor. Reuniones con Baltasar en la oficina de la iglesia. Fechas, horarios, testigos. Todo. Pedro hojeó las páginas. Escritura minuciosa, ordenada. Lugares, personas, frases textuales. ¿Por qué lo hiciste? Porque algo olía mal, Rhonda bajó la voz. Baltasar empezó a hacer preguntas sobre el programa de donaciones. Quería acceso a los registros de los donantes. Luego Ricardo empezó a visitar a los feligreses mayores con pretextos médicos. Yo he trabajado en esa iglesia durante 20 años. Sé reconocer a un depredador cuando lo veo. La doctora Nat tomó el cuaderno, examinando las páginas. Esto es documentación sólida. Lugares, nombres, testigos, esto se puede usar. Y hay más, dijo Rhonda. Esa mañana, la última mañana de Héctor, vi a Angélica en la oficina preparando el café. Dijo que lo ayudaba con su medicina. Lo escribí justo después de que lo vi. Por si acaso. El celular de Pedro sonó. Era la detective Chapman. Dime que tienes algo. Mejor, su voz tenía filo. Tenemos pruebas de que siguen trabajando juntos. Las llamadas desde prisión entre Ricardo y Angélica fueron grabadas. Están coordinando su versión. Quieren culpar por completo a Baltasar. ¿Podemos usarlo? Aún no, pero basta para obtener órdenes de registro para sus otros teléfonos. Los personales. Los que ellos creen que no sabemos que existen. Pedro se volvió hacia la doctora Nat. Necesito copias de todos los registros de las sesiones de Sofía. Cualquier cosa que muestre cómo la usaron para obtener información sobre la rutina de Héctor. Los tendrá en 1 hora, afirmó ella. De regreso a la oficina, Miguel lo esperaba. Tenías razón, informó. Alguien hackeó los sistemas de facturación de nuestros proveedores. Hicieron parecer que llevamos meses en mora. Tiene que ser Baltasar, dijo Pedro. El rastro de código lleva directo a esa oficina legal de Miami, confirmó Miguel. El teléfono de Pedro vibró de nuevo. Otro mensaje de número desconocido: aléjate de la investigación del seguro o Sofía sabrá quién es su verdadero padre. Pedro lo leyó. Luego marcó directamente a la detective Chapman. ¿Qué tan rápido puedes conseguir una prueba de ADN? ¿Por qué? Porque Baltasar acaba de cometer un error. La voz de Pedro era acero. Está desesperado. Lanza amenazas que no puede respaldar. Sofía es mi hija. Héctor me mostró la prueba hace años, cuando Baltasar intentó este mismo juego. ¿Nunca se lo dijiste a Angélica? Nunca fue necesario. Pero ahora ya sabemos cuál será su próximo movimiento. Colgó y se volvió a Miguel. ¿Quieres ayudarme a preparar una trampa? ¿Para Baltasar? Para todos ellos. Pedro abrió los registros financieros de la iglesia. Querían jugar con caridades falsas. Bien.
Les daría una que no podrían resistir. La sala de reuniones de la iglesia zumbaba con conversaciones discretas mientras Pedro presentaba la nueva iniciativa de donaciones caritativas. Baltasar Méndez estaba sentado en la última fila, fingiendo tomar notas, aunque en realidad fotografiaba la información de los donantes proyectada en la pantalla. Nuestro objetivo, explicó Pedro con tono sereno, es apoyar a familias enfrentando crisis médicas. El Fondo Memorial Héctor Yates brindará asistencia directa para tratamientos y cuidados prolongados. Sus ojos se posaron en Baltasar, que brillaban al escuchar la palabra pagos médicos. Todo iba según el plan. Justo a tiempo, Ronda Cochrane tomó la palabra y habló sobre las generosas donaciones que ya se habían comprometido. Desde su auricular oculto, la voz de Chapman llegó nítida, está haciendo llamadas. Activó 3 teléfonos desechables en la última hora. Pedro siguió su presentación sin perder el ritmo. Sabía que Baltasar ya planeaba cómo infiltrar y explotar la caridad ficticia. Días después, empresas fantasma empezaron a intentar entrar al sistema de donaciones. Todas rastreables hasta las operaciones de Baltasar en Miami. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Miguel Hernández fotografiaba en secreto la última visita de Ricardo al sitio de construcción. Las imágenes demostrarían sabotaje deliberado, apoyando los cargos por fraude al seguro. El teléfono de Pedro vibró. Un mensaje de la cuenta penitenciaria de Angélica, tenemos que hablar. Sobre Sofía. Pedro lo ignoró. Se concentró en observar a Baltasar, que ahora hablaba discretamente con 2 feligreses mayores. No había duda, estaba sembrando su próxima estafa. Lo tenemos, la voz de Chapman rebosaba satisfacción. Las llamadas rastreadas apuntan a contactos conocidos de fraude en Florida. ¿Actuamos? Aún no, respondió Pedro, reuniendo sus papeles. Esperen hasta que intente acceder al sistema de donaciones. Quiero que lo atrapen con las manos en la masa. Esa misma tarde, Santiago Dorsey llamó con noticias. Tomás hizo el intercambio. Baltasar aceptó los informes financieros falsificados. Le entregó las fotos del chantaje. La policía grabó todo. Pedro sonrió con dureza. La soga se cierra. Un nuevo mensaje. Esta vez de un teléfono de Ricardo, revisa tu correo. Ahora. El correo contenía un video, grabaciones de seguridad de la casa de Héctor, el día anterior a su muerte. Mostraba a Pedro discutiendo con su padre, señalando con enojo unos documentos médicos. Buen intento, murmuró Pedro mientras lo reenviaba a Chapman. Pero los registros de papá prueban que esa discusión fue porque yo quería protegerlo. Esa noche, Chapman llamó de nuevo. Las llamadas entre Angélica y Ricardo desde prisión ya dieron frutos, informó. Están entrando en pánico. Intentan coordinar versiones, pero se contradicen. ¿Algo útil? Ricardo admitió en una llamada que Angélica fue quien sugirió usar el café para administrar los medicamentos. Eso nos da acceso a sus teléfonos personales. Los que no declararon. Pedro colgó y contempló la vieja foto familiar en su escritorio. Angélica sonriendo mientras sostenía a Sofía en el cumpleaños de Héctor, 2 semanas antes de matarlo. Esa foto serviría como evidencia, mostraba que tenían acceso a la casa, al café diario, a la rutina de la víctima. Su teléfono volvió a encenderse. Un último mensaje de Baltasar, última oportunidad. Aléjate o todo arderá. Pedro respondió con una sola palabra, arde. Horas después, Baltasar intentó hackear el sistema del fondo caritativo. La policía lo atrapó en el acto. Su laptop contenía pruebas directas de fraude, documentos, cuentas falsas, empresas ficticias. Y había más. En su habitación de hotel, los agentes encontraron teléfonos desechables usados para amenazar a Sofía. Fotos para chantajear a Tomás Dorsey. Versiones manipuladas de las grabaciones que Angélica pretendía usar contra Pedro. Estuvieron juntos hasta el final, observó Chapman, clasificando la evidencia. Baltasar como el cerebro. Ricardo accediendo a los medicamentos. Angélica manipulando vínculos familiares. Pedro recibió un último aviso, el sistema penitenciario informaba que Angélica había perdido sus privilegios secretos de comunicación.
Minutos después, una llamada de Ricardo a su abogado fue interrumpida por los guardias al incautarle otro teléfono ilegal. Sus historias se están derrumbando, confirmó Chapman. Ricardo culpa a Angélica de haberlo manipulado. Ella dice que todo fue idea de Baltasar. Y Baltasar intenta cargarle todo a Ricardo. Que se destruyan entre ellos, dijo Pedro, examinando las fotos del sabotaje tomadas por Miguel. Tenemos suficiente para probar que todo fue parte de un esquema perfectamente orquestado. La última pieza cayó cuando las grabaciones desde la cárcel revelaron la participación de la madre de Angélica. Josefina Briggs, desaparecida durante años, aparentemente había asesorado a sus hijos en fraudes similares en otros estados. 3 generaciones de estafadores, murmuró Chapman. Baltasar les enseñó muy bien, pero ahora van a caer todos juntos. Pedro miró en silencio cómo se llevaban a Baltasar esposado, todavía gritando que era inocente. El caso de vandalismo en la obra se fortaleció cuando las fotos de Miguel fueron cotejadas con los recibos de hotel de Baltasar, cada visita coincidía con los días de sabotaje. Las llamadas a los teléfonos desechables de Ricardo también se alineaban perfectamente con los incidentes. Al final de un día interminable, Pedro se sentó en su oficina repasando las consecuencias. La junta del hospital había recibido las pruebas de que Ricardo jamás tuvo vínculo alguno con ellos. El intento de Baltasar de infiltrarse en la caridad falsa reveló su red criminal completa. Las grabaciones de Angélica y Ricardo intentando coordinar sus versiones ahora se consideraban evidencia de conspiración. Su celular vibró con un último mensaje. No una amenaza, sino una notificación de Chapman, todos los teléfonos clonados. Todo lo que digan desde ahora, fortalece el caso. Pedro borró el mensaje y volvió a mirar la foto sobre su escritorio, Héctor, enseñándole a Sofía cómo usar un nivel de construcción en su primera visita al sitio. Recordó las palabras de su padre, la verdad es como un buen cimiento. No importa cuánta tierra le echen encima, siempre encuentra su nivel. Marcó el número de la doctora Knight. Era hora de programar la siguiente sesión de Sofía. Su hija había sido más valiente de lo que cualquier niño debería ser. Y ahora necesitaba ayuda para procesar el peso de una traición familiar de esa magnitud. La trampa se había cerrado. Perfecta. Pero Pedro no sentía alegría. La justicia no se trataba de venganza ni de satisfacción. Se trataba de consecuencias. Y la familia Méndez estaba por enfrentar todas y cada una de ellas. El aire en la sala del tribunal era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pedro Yates subió al estrado con la espalda recta, los ojos fijos, sin temblor. El fiscal Marco Chen se acercó con su característico aplomo. Señor Yates, ¿cuándo comenzó a sospechar que algo no iba bien con el cuidado de su padre? Pedro no miró al fiscal. Miró directamente a Angélica, que estaba sentada entre sus abogados, impecable en un traje oscuro, jugando el papel de nuera desconsolada. A su lado, Ricardo no paraba de moverse en su silla. Baltasar, como siempre, mantenía su aire de empresario sofisticado, como si esto fuera solo otra reunión. Cuando mi hija de 7 años mencionó la medicina especial en el café de mi padre, respondió Pedro, con voz firme. Ella vio lo que ellos creían que nadie notaría. Objeción. Saltó el abogado de Angélica. Testimonio de oídas. Rechazada, dictaminó la jueza Martínez. Las declaraciones de la menor han sido admitidas como evidencia a través de sus sesiones de terapia grabadas. La detective Chapman estaba en la primera fila, sus carpetas desplegadas con precisión quirúrgica. Cada documento, cada grabación, cada fotografía contaba una parte del rompecabezas, desde los primeros síntomas sospechosos de Héctor hasta el último intento de Baltasar de infiltrarse en la caridad. Hablemos de la obra del hospital, prosiguió Chen. ¿Notó algún patrón? Pedro asintió. Solo dañaban la maquinaria después de que Ricardo la visitaba. Afirmaba estar representando a la junta del hospital, pero ésta nunca lo reconoció como parte de ella. Objeción, intervino el abogado de Baltasar. Especulación. Tengo declaraciones firmadas de la junta, dijo Chen, sacando los documentos. La defensa puede revisarlas. El juicio avanzaba con precisión matemática.
Rhonda Cochan testificó sobre las conversaciones que escuchó entre Angélica y Ricardo, los cambios en el testamento, las reuniones con Baltasar en la iglesia. Sus notas eran tan detalladas que el jurado apenas parpadeaba. ¿Qué dijo exactamente la señora Yates sobre la medicación de su suegro?, preguntó Chen. Dijo, hay que ajustar la dosis de papá. Todavía está lo bastante lúcido para hacer preguntas. Un murmullo recorrió la sala. Baltasar perdió por un momento su compostura. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo. La doctora Nat subió al estrado. Reprodujo fragmentos de las sesiones de Sofía. Mami me dijo que mirara los horarios del abuelito, decía la voz infantil. Que comía, cuando tomaba medicina. Dijo que era para ayudarlo, pero me hacía sentir mal en la panza. Angélica permanecía inexpresiva, pero sus manos apretaban el borde de la mesa con los nudillos blancos. Chapman presentó evidencia de 3 estados diferentes, muertes similares, pólizas cambiadas, beneficiarios nuevos, muertes naturales. El fraude de seguros que llevaba décadas finalmente quedaba al descubierto. El señor Méndez estableció un patrón, explicó Chapman, señalando una línea de tiempo proyectada. Buscaba ancianos con seguros valiosos. Usaba personal médico para acercarse. Alteraba los documentos. Luego provocaba una muerte que parecía natural. La investigadora Leticia Frances aportó la última conexión, movimientos bancarios que mostraban el lavado de dinero a través de la iglesia. El señor Méndez no solo mataba. Estaba construyendo una red criminal, dijo. Y estaba entrenando a sus hijos para continuarla. Pero la prueba más demoledora fue el video hallado en el portátil de Héctor, grabado el día antes de su muerte. Si me pasa algo, Pedro debe saberlo. Ricardo ha estado cambiando mi medicación. Angélica lo ayuda. He reunido pruebas, pero ya no me dejan solo con nadie. Baltasar está detrás. Igual que en Florida. Debí verlo antes. El video se cortó ahí. En la sala, el silencio era total. Angélica se giró hacia Ricardo, susurrándole entre dientes. Baltasar se quedó mirando al frente, calculando probabilidades. La fiscalía descansa, su señoría. La defensa intentó pintar la tragedia como un drama familiar, hijos manipulados, un padre controlador. Pero las grabaciones destruyeron cualquier posibilidad de redención. No mataban solo a mi padre, testificó Pedro durante el contrainterrogatorio. Estaban usando a mi hija para hacerlo. La volvieron cómplice de su crimen. Durante un receso, Chapman se acercó a Pedro. Aparecieron 3 casos más vinculados a Baltasar. 2 en Oregón, 1 en Washington. Mismo patrón. Todos certificados por médicos del círculo de Ricardo. Agrégalo a la causa, dijo Pedro, sin emoción. Que se hunda tan profundo que nunca vuelva a ver la luz del sol. El jurado tardó 4 horas en deliberar. La jueza Martínez miró a los acusados. Por favor, pónganse de pie. Baltasar fue el primero en hacerlo. Se acomodó la corbata con una dignidad fingida. Angélica se alisó la falda, mentón alzado. Ricardo apenas podía sostenerse. En el cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Héctor Yates. Pedro sostuvo la mano de Sofía mientras escuchaban, culpable. 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 Asesinato. Conspiración. Fraude. Lavado de dinero. Obstrucción de justicia. La lista no terminaba. ¿Ya se acabó, papi?, preguntó Sofía, al ver a los oficiales acercarse con las esposas. Pedro vio cómo Angélica bajaba los hombros al sentir el frío del metal. Ricardo rompía a llorar. Baltasar exigía a gritos hablar con su abogado. El juicio terminó, respondió Pedro. Pero todavía tenemos trabajo por hacer. Chapman los esperó a la salida. Las otras víctimas de Baltasar también merecen justicia, dijo. Necesitaremos tu ayuda con los casos antiguos. Pedro asintió con una firmeza tranquila. Tienen todo mi apoyo. Ellos nunca volverán a lastimar a otra familia. Los reporteros se agolpaban en los escalones del tribunal. Pedro guió a Sofía entre ellos sin pronunciar palabra. Ya había dicho todo lo necesario. Lo había hecho en el estrado. Con pruebas. Con verdad. Y con un veredicto tallado en piedra.
6 meses después del veredicto, Pedro se encontraba en el consultorio de la doctora Nad, observando a Sofía mientras modelaba arcilla durante su sesión terapéutica. Los informes mostraban avances, pero también nuevos desafíos. La mamá de Dolaria Peterson no la dejó jugar conmigo en la escuela, dijo Sofía sin levantar la vista, dándole forma a una pequeña casa de barro. Dijo que yo era como mi mamá. ¿Y qué hiciste tú?, preguntó la doctora Nad con suavidad. Le dije que mi mamá está en prisión porque mató personas. La mamá se quedó callada y se fue. Las manos de Sofía se detuvieron. ¿Estuvo mal? No, cariño, Pedro se sentó a su lado. Dijiste la verdad. Y decir la verdad siempre está bien. La doctora Nad hizo una anotación. La franqueza de Sofía en realidad es saludable. No está internalizando la vergüenza. Está separando su identidad de la culpa de sus padres. Pero los problemas no se limitaban al colegio. Teresa, su hermana, había recibido inmunidad por declarar contra los fraudes de Baltasar. Sin embargo, reconstruir su carrera fue otra batalla. La firma en Seattle quiere que me vaya, le dijo durante una cena familiar. Dicen que hay demasiada atención negativa sobre mí. Pedro deslizó un contrato por la mesa. Entonces ven a trabajar conmigo. Encárgate de la administración. Vamos a expandirnos en la construcción de centros de atención para adultos mayores. Necesitamos a alguien que entienda el lado legal de los seguros. Teresa revisó el documento. ¿Me estás haciendo socia? Ayudaste a derribar la red de Baltasar. Salvaste a otras familias de pasar por lo que vivimos. Y, además, su voz se suavizó, Sofía necesita tener cerca a su tía. La empresa también estaba en proceso de recuperación. La junta del hospital reinstauró el contrato luego de que se expusiera la verdad sobre Ricardo, pero algunos proveedores seguían con reservas. Temen que el escándalo les salpique, explicó Miguel durante una reunión en el sitio. 3 cancelaron esta mañana. Llama a Lydia Boyle, ordenó Pedro. Su grupo vecinal tiene conexiones con proveedores éticos. Vamos a reconstruir nuestra red, pero lo haremos correctamente. Miguel vaciló. Hay algo más. Los trabajadores están nerviosos por toda la cobertura mediática. Algunos estuvieron en proyectos que inspeccionó Ricardo. Temen quedar implicados. Reúnelos a todos en la sala de conferencias, dijo Pedro con tono de mando. Necesitan escuchar la verdad de mi boca. Frente a su equipo, explicó todo, cómo Ricardo y Baltasar habían manipulado la situación, cómo la integridad de la empresa se había visto comprometida, y cómo Héctor murió tratando de impedirlo. Quien quiera irse, le escribiré una recomendación, concluyó. Pero si deciden quedarse, haremos las cosas de manera distinta, transparencia total, auditorías regulares, 0 atajos. Nadie se fue. Más aún, los trabajadores se convirtieron en embajadores. La reputación de Yates Construcción comenzó a reconstruirse con una base más sólida que nunca. La doctora Nad organizó grupos de apoyo para familias afectadas por crímenes similares. La historia de Sofía inspiró a muchos a hablar, revelando más víctimas de los fraudes de la familia Méndez. Nos preguntan si darías una charla en la próxima reunión, le dijo la doctora Nad a Pedro. No soy bueno para eso. Lo sé, respondió ella con una sonrisa. Pero Sofía sí. Quiere ayudar a otros niños a entender que no es culpa suya cuando los adultos traicionan su confianza. Pedro la miró a través del vidrio, viendo cómo su hija ayudaba a otro niño con su dibujo. Es más fuerte que yo. Es tan fuerte como necesita ser, corrigió la doctora. Igual que tú. La empresa empezó a crecer en direcciones inesperadas. La promoción de Miguel a socio trajo nuevas ideas sobre seguridad y gestión de sitios. Deberíamos ofrecer consultoría, sugirió Miguel en una junta. Ayudar a otras empresas a identificar fraudes, proteger a clientes vulnerables. Pedro asintió lentamente. Empecemos con los centros de atención para ancianos. Justo donde Baltasar y Ricardo habrían puesto el ojo. El programa de vigilancia comunitaria de Lidia y Damián se expandió más allá del vecindario. Otras comunidades pedían capacitación para reconocer señales de abuso o estafa. Necesitamos estructura formal, dijo Lidia en la reunión mensual. Algo para coordinar con la policía, compartir información.
Usaremos el Fondo de Integridad Héctor Yates, propuso Pedro. Canalizado a través del programa reformado de la Iglesia. Damián, con sus contactos hospitalarios, se volvió clave. Sus pruebas sobre el robo de medicamentos de Ricardo llevaron a nuevos protocolos de seguridad que ahora se aplicaban en toda la red médica. Estamos construyendo algo bueno con todo esto, dijo Damián en voz baja. Tu padre estaría orgulloso. El teléfono de Pedro sonó. Otro correo de Angélica desde prisión. Lo borró sin leer. Como todos los anteriores. Algunas traiciones no se perdonan. Señor Yates, interrumpió su asistente. Los nuevos clientes del centro para adultos mayores están aquí. Y llamaron del colegio. Sofía defendió a una compañera que estaba siendo molestada. Pedro sonrió levemente. Diles que enseguida estoy con ellos. La vida seguía. La empresa era más fuerte. Sofía sanaba. Y Pedro seguía conservando los planos del último proyecto de Héctor en su escritorio. Un recordatorio de que las estructuras más firmes no se levantan con concreto, sino con verdad. 5 años después, la nueva ala memorial Héctor Yates del Hospital Infantil de Portland se erguía luminosa contra el cielo. Con líneas limpias y cristalería abierta, representaba la nueva filosofía de Pedro, integridad sin sombra. Sobre el presupuesto, sí, bromeó ante la multitud en la inauguración. Pero bajo sospecha. Esa es la garantía Yates. Sofía, con 12 años, subió al podio con seguridad. Su trabajo con la doctora Nar había crecido en un programa completo de acompañamiento infantil. Mi abuelo me enseñó que los edificios necesitan cimientos fuertes, dijo con voz clara. Pero también las familias. Y cuando esos cimientos se agrietan, debemos serlo bastante valientes para demoler y reconstruir. El ala se especializaba en cuidados a largo plazo, con sistemas de seguridad que Pedro había diseñado él mismo. Ningún Ricardo Méndez pondría jamás un pie allí. Tomás Dorsey, ahora limpio, era jefe de seguridad del hospital. Su experiencia con la adicción y el chantaje le daba un olfato infalible para detectar riesgos. Mi padre me escribió desde prisión, le dijo a Pedro. Quiso proponerme otro esquema. Se lo envié a Chapman. Bien hecho, respondió Pedro, dándole una palmada. Tu verdadero padre estaría orgulloso. La red de Ronda Cochran y los programas reformados de la Iglesia ahora se extendían por 3 estados. El Fondo de Integridad Héctor Yates financiaba investigaciones sobre abuso a ancianos y fraudes de seguros. Hemos identificado 15 posibles víctimas más, dijo Ronda en una reunión. Casos que se remontan 20 años. Entrégaselos a Chapman, ordenó Pedro. Y asegúrate de que esas familias reciban apoyo. La red de vigilancia de Lydia Boyd y Damián Guaili había crecido a nivel estatal. Ahora capacitaban a otras comunidades para reconocer señales de explotación. Los contactos de Baltasar siguen intentando reactivar sus redes, dijo Lidia. Pero los atrapamos cada vez más rápido. El sistema funciona. Miguel, ahora socio ejecutivo de la empresa, lideraba proyectos para refugios de víctimas. Los estándares de transparencia de Yates se habían vuelto un modelo nacional. ¿Recuerdas cuando me ofreciste aquel primer ascenso? Le dijo Miguel a Pedro. Dijiste que necesitabas a alguien que entendiera los cimientos. La mejor decisión que tomé, respondió Pedro, mirando los planos. Después de escuchar a Sofía, ese día en la iglesia. Su hija había convertido su trauma en misión. Junto a la doctora Knight, desarrolló métodos para ayudar a otros niños a identificar y denunciar abusos. Ellos quisieron hacerme parte de sus mentiras, decía Sofía en las reuniones de apoyo. Pero yo elegí ser parte de la verdad. Las construcciones de la empresa ahora se especializaban en instalaciones médicas seguras. Cada nuevo proyecto incluía blindajes contra los fraudes que una vez mataron a Héctor. Pedro cumplió su promesa, la familia Méndez no lastimaría a nadie más. Baltasar murió en prisión. Sus apelaciones agotadas. Ricardo, aislado y sin licencia médica, también falleció poco después. Angélica seguía cumpliendo cadena perpetua. Sus cartas iban directo al archivo de la doctora Knight. Algunas heridas no se cierran con palabras. 20 años después, Pedro hablaba en la ceremonia de graduación de la Universidad Estatal de Portland.
Con cabello gris acero y la misma presencia firme de siempre, inició con estas palabras: mi padre me enseñó que la verdadera fuerza no está en lo que construimos, sino en lo que evitamos que se derrumbe. Sofía, ahora de 22 años, recibía su título en psicología. Comenzaría su doctorado en psicología forense para expandir su trabajo con familias víctimas de fraude. Cuando tenía 7 años, dijo desde el podio: vi a mi madre y a mi tío envenenar a mi abuelo. Hoy, ayudo a otros niños a encontrar su voz antes de que sea tarde. La comisionada Chapman, es detective, asistía como invitada de honor. Su unidad contra delitos a ancianos ahora era modelo nacional. El caso de tu padre cambió todo, dijo a Pedro. Hemos evitado decenas de crímenes similares. La red de Baltasar ya no existe. Miguel informó que el nuevo hospital de Seattle había pasado inspección. Los protocolos de prevención de fraude excedían los estándares federales por un 200%. Después de la muerte de Héctor, aprendimos a construir espacios donde sus asesinos nunca podrían haber actuado. Teresa, ahora socia y directora administrativa, había blindado la empresa contra cualquier tipo de estafa. ¿Recuerdas cuando pensamos que la empresa no sobreviviría? Le dijo a Pedro. Sobrevivimos porque construimos sobre la verdad, respondió él. Tomás Dorsey, hoy jefe de seguridad de todo el sistema médico de Portland, había expandido los protocolos preventivos a nivel urbano. Atrapamos a otro imitador de los Méndez esta semana, informó. No logró acercarse a ningún paciente. El sistema funciona. Lidia, ya de 80 años, aún daba capacitaciones. Su nieto Damián era ahora director de servicios farmacéuticos. Su sistema de triple verificación para medicamentos era obligatorio en todo el estado. Ronda había extendido su auditoría de iglesias a todo el país. Baltasar quiso explotar la fe, decía. Ahora usamos esa misma red para proteger. La doctora Nat dirigía un centro integral para víctimas. Su método de recuperación post-trauma familiar se enseñaba en universidades. No solo tratamos víctimas, decía. Las convertimos en agentes de cambio. La foto de Héctor enseñando a Sofía a usar un nivel seguía en el escritorio de Pedro. El nivel de burbuja seguía perfectamente centrado. Angélica, desde prisión, seguía enviando cartas. La última petición de apelación fue negada. Moriría encerrada. Papá, susurró Sofía, tocándole el brazo. El grupo de apoyo está por comenzar. Pedro guardó el teléfono. Caminaron juntos hasta la sede de la Fundación Héctor Yates, instalada en el mismo edificio donde Sofía usó un nivel por primera vez. Donde Baltasar había construido fraudes, ellos construían protección. Donde Ricardo causó daño, ellos ofrecían sanación. Donde Angélica traicionó, ellos defendían la verdad. 20 años de trabajo habían convertido el dolor en legado. Cada fraude impedido, cada anciano protegido, cada niño rescatado, otro ladrillo en el verdadero monumento de Héctor Yates. ¿Lista para otros 20 años? Preguntó Pedro. Sofía sonrió. En sus ojos brillaba la integridad de su abuelo. Siempre. La verdad necesita mantenimiento constante, como cualquier cimiento. Dentro, familias esperaban aprender lo que Sofía había entendido a los 7 años, que hablar con la verdad, cueste lo que cueste, puede salvar vidas. Que los cimientos construidos sobre mentiras siempre terminan por ceder. Y que la justicia, como un buen nivel de obra, siempre encuentra su centro.